Bueno, muchas gracias por venir a esta presentación. Siempre es un placer veros de nuevo en la sala. Ya vamos dejando los tiempos oscuros donde únicamente se hacía todo vía online. Vamos, como decía antes, vamos a grabar lo que sería el evento, no es en directo, no se está emitiendo, pero por tanto, evidentemente, la gente que luego lo vaya a ver, pues desde luego deseamos que les guste. Hace muy poquitas semanas Sony nos presentaba un nuevo modelo de cámara y sobre todo quizás un nuevo concepto que no es muy habitual en Sony. Es decir, aunque sí que tenían cámaras de mano, evidentemente, cámaras pensadas más para entornos de cine, cámaras de estudio y evidentemente cámaras pensadas para lo que sería multipropósito, nos aparecían con un modelo nuevo, con la FR7, la que tenemos aquí. De momento todavía no es una versión definitiva de producto, que se espera de aquí a poquito, pero que realmente era un poco algo bastante novedoso. Y esa es un poco la idea, presentárosla, explicarla con un cierto grado de detalle. Hay cosas que funcionan, cosas que todavía no funcionan, cosas que se vienen implementando. Cosas que no sé. Cosas que no saben, cosas que yo no sé, que también hay muchas, pero que desde luego creo que vale la pena, pues eso, al menos tener primera toma de contacto. Luego a partir de aquí, evidentemente, con el tiempo se irá ampliando mucho más información, pero que esperemos desde luego que os sirva para vuestras necesidades. Y para vuestras necesidades, como es una cámara que antes lo estábamos comentando con Álvaro, que por cierto, Álvaro Ortiz de Sony, antes hay que presentarlo también, seguro que ya lo conocéis de otras presentaciones, de otras charlas. Nos planteábamos de que hasta ahora, pues está claro, una cámara de mano normalmente se estaba utilizando para un tipo de usos, una cámara de multipropósito para otro tipo de usos, es decir, estaba como muy segmentado y es una cámara que cubre mucho. Entonces, de entrada, quizás era preguntaros un poco, a vosotros ya directamente, cuánta gente hacéis eventos, cuánta gente hacéis ficción, cuánta gente hacéis, pues no sé, pues eso, bodas, por ejemplo. Bueno, televisión, claro, evidentemente, porque es una cámara que en cierta manera puede encajar en muchas necesidades y cada uno va a analizar la cámara, lógicamente, bajo su visión y bajo su necesidad, ¿no? Hablaremos en general, pero estaría muy bien también, evidentemente, que hicierais todas las preguntas que tuvierais, las que podamos responder, pues evidentemente vamos a explicarlo con toda la sencillez y con toda la información que tengamos, pero que pues intentar sacarle todo el jugo posible a las posibilidades que ofrece esta nueva cámara y este nuevo concepto. Álvaro, si quieres empezamos. Vale. Empezamos por el principio. Vamos a darle. ¿Qué es un FR7? Bueno, lo primero, daros las gracias, bueno, porque sabes que es un placer estar aquí. Gracias a todos vosotros, sobre todo ya no solo por lo que hablemos, sino por el tiempo, claro, porque sí, sé que es lo más preciado que tenemos. Y nada, le vamos a dar un poquito, tenemos un pequeño guión aquí montado, pero como bien decías, yo prefiero que más que un monólogo, que sea, como decía Lelutier, es un biólogo, ¿vale? Y que de vez en cuando nos interrumpáis, nos digáis, oye, ¿cómo es esto? O yo me dedico a esto, ¿cómo me puede ayudar esta cámara? Sí. Creo que es la forma más eficiente de que salgamos todos de aquí con más cosas aprendidas, porque como bien decías, es que es una cámara que como he dicho desde el principio, primero levantas la ceja de decir, joder, pero qué cosa más rara. Y luego ya empiezas, a medida que la vas aprendiendo, la vas explicando, a decir, ostras, es que yo puedo hacer cosas mucho más avanzadas gracias a una herramienta como esta. No nos olvidemos que son herramientas, ¿vale? Detrás de esto tiene que haber un factor creativo y racional, y racional, no irracional, ¿vale? Que sepa manejar todo esto, pero al fin y al cabo es una herramienta que ya veréis que es básicamente la conjunción de dos conceptos, ¿vale? De hecho, esos dos conceptos siempre han venido muy marcados. O sea, por un lado tenemos el mundo de las PTZs, de las cámaras BRCs, en las que tenemos ciertos parámetros que nos hacen, a día de hoy, o que nos han hecho elegir hasta ahora, irnos por una u otra, el rango de zoom, si tenemos salida 12 GSDI, los protocolos que nos permite la cámara, son los parámetros, digamos, o los criterios más normales para elegir una PTZ, ¿vale? Por otro lado, si alguno de vosotros sois videógrafos que ha manejado una FX6, una FX9, todos sabemos ese tipo de cámaras a qué es a lo que nos llevan o qué es lo que buscamos, que típicamente es tener una estética muy definida. Pues yo quiero full frame. Normalmente, ¿para qué queremos full frame? Para romper el fondo, para tener un lienzo más grande donde dibujar más cosas en la escena. Entonces, está claro qué es lo que buscamos en un campo y qué es lo que buscamos en el otro. Pero yo creo que lo más importante aquí es este más. O sea, es la primera vez que se presenta una cámara PTZ con un sensor full frame, con una lente intercambiable, con esta potencia de autofoco que tenemos, con un filtro ND, con grabación dentro de la propia cámara. Entonces, ya no podemos llamarla una cámara PTZ, es un camcorder PTZ, pero que además tiene unas prestaciones prácticamente de cine. Entonces,
En base a ello ha habido como dos líneas de evolución más o menos clásicas, que son las cámaras, digamos, de directo, pues cámaras tipo hombro o para montaje en trípode tradicionales, tipo caja, que son las típicas que montábamos pues a lo mejor en una grúa, en un slider, cosas más chiquititas, menos intrusivas. Luego, en el mundo de broadcast se ha usado mucho un camcorder como es la Z280, que es el de facto. La cámara de reportaje. Exacto. Y luego, por otro lado, estaba el mundo del sensor de gran formato, el sensor grande, que de hecho incluso para directos tenemos un modelo que es la F5500, con sensor Super 35, que lo que te permite es aportar una estética cinematográfica a una producción en directo, que básicamente creemos que es por donde van los tiros a día de hoy, y luego veremos algunos ejemplos que todos habéis visto. La propia Venice se ha utilizado mucho, y es el ejemplo al que me iba a referir. La Venice, por ejemplo, en la Liga se está utilizando en todos los partidos importantes y nos da una estética muy distinta y muy rompedora, a la cual no estábamos habituados hace 5 años. Entonces eso ha sido gracias, sobre todo, a tener un sensor como el que tiene la Venice. La propia FX9 que tenemos aquí, pues desde hace un año, año y medio, puede trabajar con una RCP para tener un control tipo shading, prácticamente. Entonces, toda esta evolución de cámaras de directo nos lleva a una cámara PTZ tradicional, que puede ser la excelencia del mundo de las VRCs, como es la X1000. Pero en el otro lado de la balanza, por así decirlo, como que nos faltaba algo. Teníamos de menos algo que nos dé esa misma estética de sensor grande, en concreto de full frame, pero que a la vez tenga esa parte de robotización, de mecanización de la cámara para poderla meter pues, por ejemplo, en un evento en directo, es la típica aplicación. Pero básicamente, ¿qué es lo que buscamos? Aportar esta estética que veis aquí a una producción en directo, que es algo que hasta ahora normalmente vemos en una producción de ficción, es decir, puede ser un documental, puede ser una entrevista, puede ser un cine, pero normalmente no teníamos esta estética para una producción en directo. Y ahora mismo ya sí que vamos a poder contar con ella, incluso con cosas que, bueno, aquí no se aprecian mucho, pero incluso le podemos montar una lente anamórfica a una cámara para una producción en directo. ¿Que puede sonar a locura? Sí, pero es que es factible, puede ser perfectamente factible. Bueno, es una cámara de cine también, al fin y al cabo. Exacto, y de hecho ya veremos que hay una aplicación muy típica cuando la colgamos de un... Ya la empezamos a ver aquí. Aquí mismo la veis, este es para un ejemplo que tuvimos de que aparece una toma en un coche, que se meten pues, unos jóvenes en el coche, y la cámara desde arriba, con un brazo, con una grúa, no sé si era una Scorpio, se va metiendo hacia adentro y luego sale o empieza a mirar lo que hay alrededor del coche. Me recordaba la de Hijos de los Hombres, la escena famosa del coche, que es un plano secuencia bastante chulo, pues esa es una de las aplicaciones que nos va a permitir este tipo de cámaras. ¿Es la primera vez que se usa el full frame en producción en directo? Pues obviamente no, porque como decimos, la propia Venice ya se ha utilizado para eventos deportivos, donde normalmente es más peligroso utilizar una cámara de este tipo, porque un evento deportivo no lo tienes bajo control. O sea, incluso a lo mejor algo como el tenis, sabes por dónde se van a mover, pero un campo de fútbol, que es algo muy grande, o de fútbol americano, es muy difícil tenerlo bajo control. Y aquí aparece una de las palabras claves de esta presentación, que es control. ¿Por qué hablamos de tener o no la situación bajo control? En el momento en el que nos movemos a un sensor full frame, como el sensor es muy grande, de manera nativa la profundidad de campo es muy pequeña. Y si tenemos una poca profundidad de campo, es muy fácil que las cosas se salgan de foco, se salgan de madre, iba a decir, se salgan de foco. Bueno, más o menos. También es lo mismo. Más o menos. Entonces, ahí que tengamos mecanismos que nos ayuden a controlar el foco es vital. Y ya veréis luego que tenemos algunos automatismos que nos van a ayudar bastante. Obviamente la FX9, que yo creo que ha sido el caballo de batalla de todas estas cámaras, la que es la heredera directa de la FS7, se ha utilizado bastante en directo, en noticias, se ha utilizado mucho para reportajes, para entrevistas. Y luego, por otro lado, la propia FR7, se oye bastante por aquí delante, lo digo, Sí, no sé, mejor yo sí. creo que casi nos estorba a lo mejor, no sé si oís mejor o peor, pues lo apagamos mejor. Empezaremos a decir tonterías y Sí, es que os seguimos. Y ahora la FR7, pues por ejemplo, en una configuración como esta, como puede ser una slider más o menos grande, pues tiene sentido. Entonces son simplemente aplicaciones en las cuales hace 5 años no nos atrevíamos a meter un full frame o incluso un Super 35 y ahora sí que lo podemos meter ahí porque tenemos cosas que nos ayudan. Luego es una parte muy importante, que es que tengamos una cierta armonía o una coherencia entre unas cámaras y otras. Entonces, hoy en día
Iba a decir, ¿quién no tiene una FX6? A quien no se la haya suministrado. Por favor. Perdón, aquí me doy yo mismo, el flagelo. Pero tiene mucho sentido que si estamos trabajando con una FX6 o con una FX9 en un plató, pues que la cámara robotizada que acompañe o las cámaras robotizadas tengan más o menos los mismos parámetros, tengan el mismo tamaño de sensor, tengan una lente más o menos coherente, tengan un mismo perfil de imagen, que todo sea más o menos ajustable y que me dé una coherencia incluso dramática. Ya veremos luego, por ejemplo, los ejemplos de los que hablaremos, cómo algo tan sutil o tan sencillo como puede ser la transición entre una posición de cámara y otra me puede ayudar a la narrativa, dependiendo de la velocidad. Entonces, nosotros, una gran ventaja que tenemos dentro de Sony es que nosotros nos lo cocinamos y nos lo comemos, por así decirlo. ¿Por qué? Elegimos el propio cristal que va dentro del grupo óptico, dentro del cuerpo de la lente, diseñamos el sensor, y aquí vamos a hablar bastante de sensores. Tenemos nuestro propio procesador, que esta parte, aquí nos vamos a centrar mucho en la parte que ensambla o que hace que se entiendan el procesador y el sensor, porque es vital en este tipo de cámaras. Luego, por ejemplo, bueno, en esta no tenemos visor, obviamente, pero también tenemos nuestros propios visores. Luego, por ejemplo, el chasis, hay una cosa muy curiosa, aunque luego ya veréis una foto de toda la familia Cinema Line, que de hecho aquí tengo también la FX30, el cuerpo de toda esta familia, en la cual se incluye la FR7, es de aleación de magnesio. La aleación de magnesio, aparte de que mola mucho decirlo, joder, es que tengo un coche con las llantas de aleación, parece que mola. No solo mola porque es ligero y porque es muy robusto el material, sino porque además, lo que pasa es que viene un concepto un poco friki, es térmicamente isotrópico. Y lo explico. Térmicamente hablamos de calor, isotrópico es que en las tres direcciones del espacio, en el eje X y Z, se transmite de manera coherente. Entonces, ¿eso qué implica? Que no tenemos un punto de calentamiento en especial dentro del propio chasis, sino que el propio chasis se usa como radiador para difundir el calor. Y eso lo podéis notar, por ejemplo, te vas a una FS7 y en el pasado a lo mejor una cámara equivalente se te calentaba la parte de las interfaces. Y ahora no, ahora ves que todo más o menos está a la misma temperatura. Y eso es vital porque ya no tienes un punto de muerte de la cámara o de una plaquita que se te va, sino que directamente, como os digo, el chasis hace de radiador y nos permite difundir mejor el calor. Además hay un canal de aire de refrigeración que es solidario para toda la cámara y que nos permite que el aire que refrigera nunca entre en contacto con partes sensibles de la cámara, como puede ser el sensor o los contactos eléctricos. Esto es vital para que no se oxiden, por ejemplo. Entonces está muy pensado el chasis, parece una tontería lo de decir, es que es de este material o de este otro, pero nosotros diseñamos los chasis con muchísimo cuidado precisamente para no tener, por ejemplo, sobrecalentamientos. Y ahora vamos a pasar a esta parte que veis aquí, que es la del sensor, porque entiendo que es, yo creo, la más innovadora, la más sorprendente de esta cámara, y creo que requiere un análisis más o menos extenso, ¿vale? Lo primero, como ya hemos dicho, se trata de un sensor full frame, es decir, cuadro completo, un 24×36, con resolución 4K. Es que no solo es poner las especificaciones que tiene, es por qué es importante. Que sea un sensor 4K implica que en alguna situación vamos a poder reducir esa resolución 4K a la mitad en horizontal y a la mitad en vertical, y nos vamos a poder quedar con una resolución Full HD en Super 35. ¿Para qué nos va a servir eso? Pues, por ejemplo, para evitar viñeteo. Si tenemos una lente que en las esquinas vemos que se nos oscurece la imagen. O, por ejemplo, si tenemos un zoom y llega un momento en el cual no podemos seguir, porque ópticamente el zoom no me da más, tenemos además la posibilidad de utilizar un Clear Image Zoom, que se llama, que es una tecnología de zoom mucho más evolucionada que el zoom digital habitual, que en Full HD nos va a ir a un 2x, por lo tanto un 400 se nos convierte en un 800, y además tenemos la posibilidad de, gracias a este recorte en el sensor, irnos a un tele que va a ser un 1,5x adicional. Si nos quedamos en 4K sería, en HD es un 2x, y en 4K sería un 1,5x. Aquí en este caso estamos hablando de un 4K real, no estamos hablando de un Ultra HD, ¿no? Exacto, aquí podemos llegar en cámara, precisamente para usarla como cámara B o C o crash cam de una supuesta Venice, podemos llegar hasta 4096 píxeles. Entonces, tened en cuenta que no es solo Ultra HD, aunque entiendo que en la mayoría de los casos se va a usar con una resolución Ultra HD, pero podemos llegar a 4096 en horizontal. Otra parte muy importante es la parte de HDR, ¿vale?
La parte de HDR, hoy en día sabéis que cada uno de los fabricantes tenemos nuestras propias curvas de gama. Es que yo no sé lo que es la curva de gama. Perdón, lo explico, que se me ha olvidado, ¿no? Básicamente lo que tenemos es, si ponemos la luz en el eje horizontal y ponemos la salida del sensor o del procesador en la parte vertical, podemos recoger muchísima luz, pero hay un límite vertical, como la película, ¿vale? Hay un límite que nos lo da la profundidad de bit o nos lo da el voltaje de salida del sensor. Tenemos un límite vertical. Lo que tenemos que hacer es toda esta luz comprimirla, porque si la dejamos lineal va a llegar un momento en el que se sature. Lo que vamos a hacer es aplicar una curva logarítmica para comprimir las altas luces y que luego, aplicando una contracurva que va a ser más o menos exponencial por logarítmico me sale lineal, vamos a poder linealizar de vuelta la señal. Y esto normalmente se hace en un proceso de postproducción. Sin embargo, hoy en día, como os digo, cada fabricante tiene incluso varias curvas. Nosotros durante un tiempo estuvimos conviviendo la curva SLOG 1 con la 2, luego la 2 con la 3 y ahora nos hemos quedado solo en las log 3. Pero llegaron la NHK y la BBC y dijeron, oye, lo que no podemos tener es la C-Log de Canon por un lado, la de Arri por otro, la de Sony por otro, necesitamos algo que sea coherente. Y para esa coherencia salió la curva HLG. ADG. La curva HLG, que lo que nos permite es tener una curva que sea estándar para todos los fabricantes, con una contracurva que es estándar y que además nos permite evitar el proceso de paso por sala de color. Entonces, normalmente la curva de fabricante, la SLOG 3, en el caso de Sony, está pensada para que luego pasemos por un proceso de talonaje, de corrección de color, mientras que la curva HLG está pensada para que sea directa sin necesidad de pasar por ajustes de color, ¿vale? Entonces, esta parte del HDR es muy importante. Luego, me parece que es en la siguiente traspa o en la otra, vemos que también tenemos que tener coherencia con el espacio de color que utilizamos, ¿vale? Para que todo, como decimos, vaya en armonía. Y luego tenemos una tecnología que es la Exmor R, que nos va a ayudar muchísimo sobre todo a la parte de procesamiento de señal del autofoco. Esta tecnología básicamente lo que hace es tener los 3 fotositos que nos componen un sensor, un píxel, el rojo, el verde y el azul. En lugar de tenerlos al fondo de la capa de sustrato, la tenemos al comienzo, con unas microlentes encima. Y la parte de cableado va por debajo. Por lo tanto, están más expuestos los fotositos, recogen la luz antes, por lo tanto hay menos pérdida de luz, y además nos permite distinguir muy bien entre un fotosito y el que tiene al lado. Por ejemplo, entre el rojo y el azul. Esto nos va a ayudar mucho a hacer compensación de lente, por ejemplo, de aberraciones cromáticas, nos va a ayudar incluso con la respiración del foco, pero sobre todo nos va a ayudar con el autofoco, porque como podemos distinguir muy bien un píxel o un fotosito con respecto a lo que ocurre al lado, vamos a poder analizar de manera muy precisa qué es lo que ocurre en ese punto del sensor. Si ahí tenemos que llevar el foco, por ejemplo, vamos a poder hacer una corrección sobre la lente para que el autofoco tenga un seguimiento mucho más preciso, obviamente. Luego hay una máxima dentro del mundo del vídeo, que es que cuanto más grande sea el sensor, mejor. Y ahí puedo estar de acuerdo, pero hasta un cierto punto. Más que lo grande que sea el sensor, es lo grande que sea el fotosito en el sensor. ¿Por qué? Nosotros, de hecho, en Sony sabéis que tenemos la línea de cámaras fotográficas, las alfa, y tenemos, incluso ahí, tenemos la 7S, que es de 12 megapíxeles o algo así. Tenemos la 7R, que es ya de no sé cuánto, va por 60 o algo así. Y luego tenemos la 7 normal. ¿Por qué dentro del mismo tamaño del sensor, que es full frame, nos vamos a distintas resoluciones? Porque las usamos para distintas aplicaciones. En fotografía es muy importante la resolución, porque posiblemente vamos a hacer un proceso de postproducción en la foto a nivel local. Vamos a decir, uy, aquí quiero retocar esto poquito, quiero ir prácticamente a nivel de píxel. En vídeo no es esa la situación, nos interesa mucho más un parámetro como puede ser la sensibilidad, la inmunidad al ruido o, por supuesto, la latitud o margen dinámico. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una captación de la cantidad de luz lo más precisa posible, ¿vale? Imaginad que tenemos que llenar, esto me lo has oído 27 veces, perdona por la chapa, pero tenemos que llenar todo este suelo con vasos que recojan, en lugar de luz, vamos a pensar en granos de arroz. Los fotones van a ser granos de arroz. Tenemos 2 selecciones. Podemos elegir un vaso de sidra, ¿vale? O de calimocho, ¿vale? Muy grande, pero nos van a caber menos vasos en esta habitación. O podemos elegir vasos más pequeños, tipo chupito, que nos van a caber más cantidad de vasos. Entonces, dependiendo de ese tamaño de vaso,
vamos a poder hablar del margen dinámico. El margen dinámico, que sería vaso lleno de arroz frente a vaso vacío. ¿Cuántos granos de arroz caben? 10.000, pues 10.000 es ese margen dinámico. En un vaso de chupito a lo mejor caben solo 1.000. Entonces, en ese caso, el margen dinámico será de 1.000. ¿Vale? Entonces, vamos a tener menos vasitos grandes, pero cada uno de esos vasos va a poder recoger más luz. Y ahora pensemos en el ruido, que es el segundo parámetro. Imaginad que en lugar de arroz, de repente se nos cae un garbanzo, que va a ser ruido. ¿Cómo es más representativo un garbanzo? ¿Con respecto a 10.000 granos de arroz o con respecto a 1.000 granos de arroz? Entonces, el peso que tiene ese garbanzo con respecto a 1.000 o a 10.000 granos de arroz es el peso que tiene el ruido dentro de nuestra imagen. Y además nos va a servir para otra cosa tan importante o más, que es que cuantos menos vasos tenga en mi suelo, en mi sensor, menos cantidad de información tengo que sacar del sensor. Por lo tanto, lo podré hacer más rápido, ¿vale? Si tengo que sacar 20 veces más información del sensor a una misma velocidad de reloj, tardaré 20 veces más. Si reduzco ese ciclo y lo puedo acercar más a este frame, el siguiente frame, ¿dónde lo puedo poner? Aquí. Por lo tanto, me va a permitir hacer cámaras lentas o cámaras rápidas de manera mucho más fácil. Y además, cuando paneamos con la cámara, el efecto de rolling shutter, de las verticales que se me diagonalizan, o cuando, por ejemplo, estoy grabando un edificio y hago así de abajo a arriba, y que cuando paro la cámara de repente hace las ventanas blup, y hacen ese efecto como de flaneo o de amortiguación, no va a ser tan notable. Entonces nosotros pensamos muchísimo en la forma de diseñar un sensor para que esos tres parámetros estén optimizados. Y luego hay una cosa que a mí me parece uno de los avances del siglo, que es el Dual ISO. No somos la primera marca que lo tiene, ¿vale? Pero sí posiblemente la que más lo está explicando o implementando. El Dual ISO lo que nos permite es tener sobre un mismo sensor dos circuitos analógicos en paralelo, trabajando. Y entonces, dependiendo de la situación, elegimos uno u otro para que optimice la exposición. Entonces, imaginad que tenemos una escena en la cual hay muy bajas luces, y ahí quiero tener mucha cantidad de información. Nos vamos al ISO más alto para que nos queden muchos stops por debajo del gris medio, y así tenemos mucha más cantidad de información. Esto, si queréis, de todas formas hay un vídeo un poquito más explícito en mi canal de YouTube, like y no sé qué y esas cosas, ¿vale? Álvaro Ortiz, Sony. Lo digo porque viene bien esa explicación para entender por qué y cómo funciona el Dual ISO, pero nos va a venir muy bien lo de, en otras palabras, es como tener dos sensores, porque tengo dos índices de exposición distintos, dentro de la misma cámara, y dependiendo de la situación yo elijo uno u otro para si me voy a altas o bajas luces. Por ejemplo, no es lo mismo tener una cámara de este tipo en un concierto, donde puede haber muchas situaciones de bajas luces, o hay un momento en el cual es el solo del cantante, pero es que el batería sigue tocando y quiero pillar al batería en ese momento y tiene poca iluminación. No es lo mismo que si lo uso como una cámara en un brazo ruso persiguiendo a un coche a mediodía. Entonces, obviamente, la cantidad de iluminación que recibe la cámara va a ser muy distinta, ¿vale? Lo que decía antes, vamos a alcanzar unas altas velocidades de cámara. Podemos llegar incluso a 4K 120p. Y aquí viene un problema que creo que hemos sabido solucionar muy bien, que es el del autofoco. Cuando estamos trabajando a alta velocidad, por ejemplo, un 120p grabando a 30p es un 4x, ¿vale? Cuando nos movemos a un 4x, si multiplicamos, cuando estamos en ese caso a un 30p, si multiplicamos por 4 la velocidad, reducimos en 4 la cantidad de luz que llega al sensor. Entonces va a tener que trabajar con un autofoco trabajando con 4 veces menos luz. Entonces es muy importante regular la cantidad de luz que llega y tener un sistema de autofoco lo suficientemente preciso como para que incluso en bajas luces me pueda hacer un seguimiento de foco al ojo. Entonces estas cosas que normalmente dices, bueno, ¿lo tiene o no lo tiene? Sí, pero es que no es tan fácil como alcanzar esa velocidad. Es que a esa velocidad puedas seguir grabando con la calidad que te da el autofoco. Y luego, como os decía, el rolling shutter a día de hoy creo que es algo que ya hemos superado desde hace tiempo, pero claro, es que todo esto, o hablar tanto de rolling shutter, sobre todo viene de los sensores de fotografía aplicados a vídeo, que en fotografía necesitábamos una resolución muy grande, pero esa resolución tan grande, cuando en vídeo no necesitamos tanta, era un problema, obviamente, porque necesitábamos sacar mucha cantidad de información. Luego, la parte de lo que os decía antes, ya no solo es hablar de las curvas de gama, ya os he hablado antes de la HLG-HDG, de la S-Log3, y luego tenemos una curva o un perfil de cámara, no es una LUT realmente, pero es un perfil de cámara, que es el S-Cinetone.
El Scinetone lo que nos permite es que sin pasar por sala de color, por una gradación de color, podamos tener una imagen que visualmente nos dé la sensación de cinematografía digital. O sea, lo que hemos hecho ha sido básicamente copiar los parámetros de una Venice y aplicarlos a un sistema mucho más compacto como es una cámara de este tipo. Entonces, lo que conseguimos es que sin necesidad de pasar por sala de color, las pieles tengan el contraste bien, nos dé una sensación no de la típica imagen plana o saturada, o sea, pues que nos podemos encontrar la plana cuando estamos trabajando en Slog 3 o la saturada cuando estamos trabajando en broadcast, sino que nos dé una imagen mucho más cinematográfica, digámoslo así, sin necesidad de pasar por color, sino que directamente salida de cámara ya nos da una imagen tocada. ¿Vale? Y aquí viene un consejo, sé que muchos de vosotros lo sabéis, pero prefiero decirlo. Aquí tenemos los dos espacios de color con los que podemos grabar en estas cámaras cuando estamos trabajando en 4K, ¿vale? Sabéis que el estándar más conocido de 4K es el 2020. El 4K no solo habla de resolución, de hecho yo creo que es lo que menos nos preocupa a todos, porque ya hemos pasado por el tema de la resolución 27.000 veces. Nos habla también, por ejemplo, de la profundidad de bit, y la profundidad de bit nos lleva a los espacios de color, a la cantidad, a la paleta de colores con la cual podemos pintar nuestro cuadro. Esa paleta puede ser más grande o más pequeña. Cuando estábamos trabajando en 709, en Full HD, teníamos este triangulito azul, que a día de hoy se queda pequeño. Muchas gracias, les rendimos los honores, pero a día de hoy vamos a ir muchísimo más lejos. ¿Qué es lo más típico de lo que se habla hoy en día? Las plataformas OTT, ¿vale? Tipo Netflix, Amazon, etcétera, que normalmente nos van a pedir un espacio de color como el verde que veis aquí, el que tenemos aquí en este triángulo, que es el espacio de color 2020. La cámara puede recoger este otro espacio de color, que es el Sgamut 3, el amarillo, que veis aquí. ¿Por qué me iría al amarillo para luego caer en el verde? Porque es muy fácil caer de uno a otro. Los vértices de estos triángulos están alineados con respecto al blanco. Entonces, simplemente una desaturación de este triángulo, del amarillo, me hace caer en el verde. Y automáticamente ya lo tengo en base a ese estándar. Caso contrario, si yo voy a trabajar para cine, que es el triángulo gris, o para televisión, que es el que ya os he dicho antes, el azul, que tenemos aquí, el 709, en ese caso me interesa más irme al espacio de color de captación de cámara, Sgamut 3.cine, que es el rojo. ¿Por qué? Por el mismo motivo. Si os fijáis, los vértices están alineados, entonces, a base de desaturar el Sgamut 3.cine un poquito, caemos en el espacio de color gris, el cine P3. Si desaturamos un poquito más, caemos en el 709. ¿Vale? Entonces, esa migración de un espacio de color más grande a otro más pequeño, en el cual coinciden los vértices, es relativamente fácil, es desaturar. Lo que no es tan fácil es irse de manera cruzada, es decir, girar. Ese hue que aplicaríamos al espacio color es más complicado. Y aquí vendría la típica pregunta, vale, pero ¿y si yo voy a hacer una producción y no sé quién me la va a pedir? Entonces ahí mi consejo, pero es el de Álvaro Ortiz, no el de Sony, no el oficial de Sony, que no sé si da consejos sobre esto, es que os vayáis al espacio color amarillo. ¿Por qué? Porque cubre todos. ¿Vale? Entonces, en ese caso, mejor ir al amarillo porque es más probable que en algún momento acabéis sirviendo a un espacio color 2020. ¿Vale? Y luego, por último, relacionado con el sensor, como ya os he dicho antes, tenemos un sensor que es 4K full frame que podemos recortar a Super 35 en Full HD. Si nuestro problema no es la resolución, porque por ejemplo estamos trabajando para televisión a día de hoy, en ese caso a lo mejor nos interesa en algún momento bajar a Super 35, porque si estamos aplicando una lente tele, la profundidad de campo nos va a dar igual. Normalmente la profundidad de campo la notamos en distancias más cortas, pero si estamos grabando un documental o estamos grabando naturaleza y estamos haciendo un plano general de una montaña, prácticamente nos da lo mismo hacerlo en full frame que en Super 35. No lo vamos a notar en profundidad de campo, pero sí que vamos a notar que gracias a bajar a Super 35 desde el full frame, nos vamos a un 1,5 por más. Por lo tanto, un 400 se nos convierte en un 600. ¿Vale? Luego, delante del sensor tenemos, para mí, lo que es un invento bastante bueno, que es el filtro. Es que me obligan a decir filtro ND electrónico variable, ¿vale? Pero yo voy a decir el filtro ND. ¿Vale? Pero sí que tiene sentido que nos digan que tiene que ser, tenemos que mencionar que es electrónico. Porque, por ejemplo, en la Venice, no sé si os acordáis, tiene una montura E, luego viene la lente, pero entre medias tenemos dos ruletas de filtros
que dependiendo de cómo se combinan entre sí, pueden obturar o oscurecer hasta 8 pasos distintos. Aquí el concepto es parecido al que tenemos en un polarizador lineal. En un polarizador lineal lo que tenemos es un polarizador y otro que, dependiendo de cuánto los crucemos entre sí, dejan pasar más o menos luz. Esto, llevado a nivel microscópico, es lo que vamos a hacer con este tipo de tecnología. ¿Qué es lo que tenemos? Un electrodo y otro electrodo dentro de un cristal, ¿vale? Es todo un sistema compacto, pero dentro tenemos moléculas de cristal líquido que, dependiendo del voltaje que aplicamos en esos dos electrodos, esas moléculas giran más o menos. Como la imagen viene ya peinada por unos polarizadores, lo que creas como unos carriles, y entonces, dependiendo de cuánto voltaje le apliques a esa capa de cristal líquido, vamos a oscurecer más o menos luz. Esto es muy bonito a nivel tecnológico, pero ¿para qué me va a servir? Pues me va a servir para directo y para cosas más creativas. Para directo, imagínate la típica escena en la cual yo voy con mi FX6 en mano o mi FX9, y en este caso va a ser la FR7, pero no la voy a llevar en hombro, y hacemos un traveling de alguien que va a salir a la calle. En interior normalmente no vamos a tener las condiciones lumínicas iguales que vamos a tener fuera. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Pasamos por un pasillo, abrimos la puerta y ¡pum!, pelotazo de luz. Cuando aparece un pelotazo de luz, alguien melón como yo lo que hace es cerrar iris. Pero al cerrar iris aumenta la profundidad de campo. Por lo tanto, la estética de la señal va a ser muy distinta en exterior a lo que tenemos en interior. En exterior va a ser más tipo vídeo tradicional y en interior va a ser más cinematográfica, porque he cambiado el iris. Vosotros, que tenéis más experiencia, me diríais, es que es mejor que toques el shutter. Y entonces expongo durante menos tiempo cada uno de los frames, pero eso me va a cambiar también la cadencia de la imagen. Va a ser más videojueguil en exteriores, porque bajo el tiempo de exposición, mientras que en interior va a ser más cinematográfico, va a tener una cadencia más lenta. Sin embargo, gracias al filtro ND, lo que hacemos es cambiar el grosor, por así decirlo, de las gafas de sol que tenemos delante del sensor. Salimos a exterior y automáticamente va a haber un momento en el que veamos que hay un oscurecimiento de la señal que estaba sobreexpuesta y pasamos a una señal que está naturalmente expuesta, que es básicamente lo mismo que hace el ojo. Entonces, este mecanismo del filtro ND nos va a ayudar muchísimo como os digo, en situaciones de realidad en las cuales no tengo controlada la luz. Pero además nos va a ayudar también a hacer cosas creativas. Y aquí viene un ejemplo que siempre nos acabamos echando risas, que es lo de dilatar la pupila de un cantante. ¿Vale? Tenemos un cantante, una cantante a los cuales queremos para nuestro vídeo hacer que se le dilaten o se le contraigan las pupilas. Lo podemos hacer de 3 formas. Agua fría por el cogote, con hielo. La segunda puede ser recurriendo a las drogas, pero no lo recomiendo, ¿vale? Drogas no y tal. Y la tercera es, por ejemplo, con luz. Si le iluminamos más la cara, va a cerrar la pupila, pero no queremos que eso se note en nuestra cámara. Entonces la cámara va a compensar con el filtro ND porque va a detectar más luz y lo va a compensar automáticamente, pero va a ocurrir un evento delante de la cámara que, debido al cambio de iluminación, va a producir un efecto u otro. Entonces, incluso a nivel creativo, nos va a ayudar bastante. E insisto, todo esto sin necesidad de cambiar ningún otro parámetro de la cámara, como puede ser el iris o el shutter, que obviamente nos cambiaría, o la exposición, por ejemplo, que nos puede meter más ruido o menos ruido. Entonces, este filtro ND nos va a ayudar bastante, sobre todo para entornos en los cuales vamos a estar cambiando entre tomas, ya centrándonos en esta cámara, una parte muy iluminada y otra parte poco iluminada. En lugar de estar cambiando la exposición, directamente le dejamos el ND en automático y nos va a ayudar bastante. Y luego, ese es un mecanismo que yo suelo recomendar dejar en automático. Yo soy anti-automatismo, como me conoces bien, pero el filtro ND suelo recomendar dejarlo en automático, porque un operador de cámara bastante lío tiene con estar encuadrando bien, iris, foco, zoom, exposición. Todos esos parámetros no le des uno más para controlar, entonces lo dejas en automático. Y luego, el segundo automatismo, y aquí viene una parte un poquito tabú de la conversación, es el tema del autofoco. Yo era un creyente ferviente en que el autofoco no funcionaba bien. Y todos hemos visto cómo funciona el autofoco por contraste, que normalmente lo que hacía era buscar una zona de la señal en la cual tengamos un valor alto, otra un valor bajo, y va a jugar con la lente a intentar maximizar esa diferencia. Básicamente es como funcionaba un autofoco por contraste. Y eso normalmente, tradicionalmente, no ha funcionado muy bien o no todo lo bien que debería haber funcionado. Pero nosotros desde hace algunas cámaras, e incluida esta obviamente, tenemos el autofoco híbrido rápido, algo así sería la traducción. Recordáis que os he dicho que nuestro sensor tiene unas microlentes
delante de cada uno de los fotositos del sensor. Y eso nos va a permitir distinguir mucho entre un elemento y el de al lado. ¿Eso qué nos va a permitir? Que, por ejemplo, un punto que en la realidad yo tendría que tener enfocado, analizo dos caminos a través de los cuales llega a mi plano focal, y si esto tiene que estar enfocado, deberían de llegar con la misma fase. Si no llegan con la misma fase, actúo sobre la lente para efectuar un cambio. Y eso lo hago frame a frame. Entonces, automáticamente voy a poder hacer un seguimiento de foco mucho más fiable que lo que voy a poder hacer con un autofoco tradicional. Desde aquí mi mensaje de cariño y amistad eterna a los operadores de foco. No hay nada a día de hoy, no creo que lo vaya a haber en los próximos años, mejor que un operador de foco. Pero no en todas las situaciones tenemos la posibilidad de tener un focus puller. Claro. Entonces, por ejemplo, para noticias, para un NG, no tenemos un operador de foco. De hecho, por ejemplo, en MediaPro para la Liga, al principio intentaron estar sin operador de foco y claro, no, o sea, es lo lógico, tienen que tener un operador de foco porque tienes una situación en la cual no sabes qué es lo que va a ocurrir con el tío que acaba de marcar un gol y luego aquí se produce una melee de jugadores. Eso tiene que tener una narrativa a través del foco. Y entonces el foquista ahí tiene mucho trabajo que hacer. Con el autofoco nos va a ayudar a salvar muchas tomas y de hecho se han salvado ya muchísimas tomas en la FX9, en la FX6, en la FX3, gracias al sistema de autofoco, porque, insisto, no en todos los casos podemos tener un operador de foco. Y este foco nos permite además una cosa que a mí me resulta casi de Black Mirror, de la serie esta, que es que tiene la posibilidad de registrar caras. Podemos incluso podemos elegir a qué ojo de los dos ir en una entrevista, ¿vale? Lo cual es brutal. O sea, luego, si queréis, lo vemos en el menú. Podemos elegir ojo derecho u ojo izquierdo, o sea, podemos hacer foco al ojo, pero además podemos tener reconocimiento facial, de decir, esta cara es la que me interesa. ¿Alguno de vosotros ha grabado bodas alguna vez? No seáis tímidos porque a mí me parece el entorno más hostil que... Bueno, ese reportero de guerra, ¿vale? Uno está en un entorno que le puede caer un golpe en cualquier momento y otro además está desplazado en Ucrania, por ejemplo. Pero hacer bodas requiere, por ejemplo, llevar el foco muy bien porque estás intentando ficcionar algo que no puedes ficcionar, porque no puedes repetir el si quiero. Entonces, cuando estamos en una boda, sabéis que hay dos caras que son las importantes, ¿no? Que es la novia y la madre de la novia. La madre de la novia. Entonces, gracias a esta tecnología, lo que podemos hacer es decir, esta cara es la que me interesa, nos aparece en varios cuadros. Por ejemplo, yo ahora mismo os tengo a todos vosotros delante, tengo a 15 personas, y me aparecería alrededor de cada una de vuestras caras un cuadradito. Entonces yo, o bien con mi joystick, o bien con mi pantalla táctil en la cámara, o en la interfaz remota, que luego la veremos, puedo seleccionar que sea, por ejemplo, tu cara, y cada vez que tú te estés moviendo longitudinalmente por la imagen, me llevo el foco automáticamente a tu cara, en ese caso. Y cada vez que apareces tú en cuadro, aunque haya otras caras que en ese momento estoy enfocando, tú eres la cara prioritaria. Entonces esto nos ayuda muchísimo a esos entornos en los cuales no tengo marcas para un actor, obviamente, y no puedo repetir una toma. Luego tenemos también una cosa, es que nunca sé cómo se dice, si es giróscopo o giroscopio. Aquí es giroscopio, ¿vale? La bolita en la cámara, que lo llamo yo, que nos va a ayudar mucho luego a estabilizar. Porque este giroscopio nos va a dar la posición de la cámara, lo cual en conjunción con los parámetros de la lente lo vamos a meter como metadato en cada uno de los frames en el códec. Y esto luego lo llevamos a nuestra suite de Catalyst de Sony y ahí vendrá la pregunta, ¿y no lo tenéis para Premiere o para DaVinci? Todo se andará, pero por ahora es solo en Catalyst. Y te estabiliza un plano que dura, por ejemplo, 1 minuto, te lo estabiliza en cosa de 5 o 6 segundos. Es brutal. ¿Por qué? Porque no necesita analizar la señal, ya le viene analizada gracias a los parámetros de control que nos ha dado el giroscopio y la propia lente. Entonces, es simplemente un offset de posición a aplicar a cada uno de los frames. Y nosotros le decimos, recorta más o menos en los lados, cuanto más recortes, más vas a poder estabilizar, lógicamente. Entonces me viene muy bien para todas las escenas en las cuales voy cámara en mano, incluso sin un gimbal. Queda mucho más natural que el típico análisis de imagen que te hace Premiere o DaVinci, en el cual te aparecen luego flaneos raros en algunas esquinas. Entonces eso lo tenemos directamente metido dentro de la cámara porque es un camcorder. Entonces en la grabación de tarjeta que tenemos, ahí dentro del propio códec, se ha metido esa información de offset. Vamos. Menuda turra estoy dando, ¿eh? Te veo un nubilado. Me dejas sin palabras. Y luego, delante del sensor, tenemos lo que para mí ha sido todos los inventos del TV de la última década prácticamente, que
que es la montura E, que es lo que veis aquí o lo que veis aquí. Por ejemplo, la FX30 está albergando un sensor APS-C o Super 35, en la FX6 o en la FX9 está albergando un full frame, en la propia Venice también tenemos este tipo de montura, y tiene tres características. Primera, tiene un diámetro muy grande. Este diámetro, al ser tan grande, nos permite, como os digo, albergar prácticamente cualquier tamaño de sensor, incluso full frame. Lo segundo, tiene, aunque no se ve aquí, tiene una interfaz física de intercambio de datos con la lente. Entonces, el autofoco, la exposición de lente, cualquier parámetro que necesite un intercambio de información entre lente y cuerpo de cámara, va a través de esa interfaz. Son unos pines aquí, me parece que son 6, no sé si lo tenemos por aquí. No, son más, serán unos 12 pines aproximadamente que tenemos en la parte inferior de la propia montura. Y lo tercero, que para mí es quizá lo más importante, es una montura muy corta, tiene solo 18 milímetros. ¿Esto qué implica? Que si os fijáis en este tipo de cámaras, el sensor prácticamente lo tenemos montado en el plano del chasis, está directamente casi en el exterior. Tenéis que tener cuidado con ello, obviamente, y no hacer estas cosas que estoy haciendo yo ahora mismo, esto caca, ¿vale? Pero tenemos el sensor prácticamente en el borde del chasis y por lo tanto hacia adelante podemos construir lo que queramos. ¿Qué es lo que vamos a construir? Nosotros obviamente lo que recomendamos siempre son las lentes de montura E, porque son con las que vamos a tener todas las funciones de cámara. Pero resulta que vais a grabar un documental, un reportaje sobre unas fotos que se hicieron en los años 70 con unas ópticas rarísimas soviéticas que dan una estética muy controvertida. Pues si recuperamos esas fotos para nuestro documental, podemos aplicar esa misma estética con esa misma lente a la grabación que hacemos hoy con una cámara tan moderna como esta. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Gracias a un adaptador. Y esos adaptadores básicamente son un tubo, que lo que hace es un acoplamiento mecánico entre la parte de la cámara y la parte de la lente. Entonces, esos adaptadores, de hecho hay uno muy famoso y que todos conocéis, que es el Speed Booster, algo controvertido, todo se ha dicho, pero que ha permitido, por ejemplo, en la FS7 era muy típico trabajar con lentes EF, con el Speed Booster y trabajar sin necesidad de convertir las focales, porque sabéis que si montas una lente que es full frame sobre un sensor Super 35 como el de la FS7, tienes que multiplicar las focales por 1,5, porque estás haciendo un efecto como de tele. Entonces, gracias al Speed Booster, te hacía converger ese cono de luz en lugar de sobre un tamaño full frame, sobre un tamaño Super 35. Pero bien es cierto que esa lente, a saber quién la hacía. Entonces, existen los adaptadores. Nosotros, de hecho, tenemos alguno para lentes A, pero obviamente ya tuvieron su época. Tuvieron su época, ¿vale? Y a día de hoy tenemos bastantes lentes. Y aquí vendrá la típica pregunta, ¿vale, Álvaro? Nos estás hablando de lentes y nos recomiendas las lentes de montura E, e incluso estás hablando de lentes de terceros, pero ¿cuál es el máximo peso que puede albergar esto? Porque esto es un sistema mecánico, al fin y al cabo tiene servos, tiene sus motores y esto físicamente tiene que tener un límite. Pues nosotros, por ejemplo, el límite que físicamente nos permite seguir trabajando con la cámara en movimiento es el 70-200. Ojo, porque el 70-200 es manual, entonces no va a funcionar el zoom lever, ¿vale? Pero que os hagáis una idea de que el peso que tiene esa lente, la 70-200, es más o menos el máximo con el cual vamos a poder trabajar con la cámara sin necesidad de bloquearla. Bueno, realmente desbloquearla, ¿vale? Si trabajamos con una lente más pesada, para que no sufran los servos, lo que vamos a hacer es desacoplar el motor y entonces se queda en una posición fija y ya no tenemos la posibilidad de PTZ, ¿vale? También tened en cuenta otra cosa, no solo es el peso de la lente, sino también la distribución de esos pesos. Fijaos que aquí tenemos el sensor y aquí tenemos la lente. Aunque sea una lente así de larga, no es lo mismo si el centro de gravedad de la lente lo tenemos aquí o lo tenemos aquí, ¿vale? Cada vez que hacemos un cambio de lente, lo que tenemos que hacer a lo mejor es mover el sensor, un poquito, la zona del sensor, para adelante o para atrás, y hacer un reseteo o una autocalibración de la propia cámara. ¿Es esto un problema? Pues yo creo que no, porque normalmente con este tipo de cámaras no vamos a estar intercambiando lentes tan asiduamente como hacemos, por ejemplo, con una FX9 o con una FX6, ¿vale? Estas normalmente son para instalación y si tenemos que hacer el cambio de lente, pues bueno, nos lleva un minuto o medio minuto ese reajuste o esa recalibración. Y luego otro truquito, aquí veis las que empiezan por SEL P, esa P viene de Power Zoom. Entonces, con las que tenemos todas las funciones de la cámara, son aquellas en las cuales podemos remotear también el zoom, obviamente, si no, la parte Z de PTZ no nos funcionaría, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que cuando elijáis una lente,
preferiblemente elegid una que empiece por SEL P, ¿vale? De hecho, esta que tenemos aquí, yo creo que este va a ser la configuración más habitual, porque esta es la 28135, entonces es la que nos permite todas las funciones de la cámara. Creo que hemos avanzado mucho con las lentes. De hecho tenemos una gama, las lentes G Prime, que especialmente para vídeo funcionan muy bien. Nosotros todavía creo que no tenemos anamórficas, ¿vale? Pero en esta cámara yo creo que lo habitual va a ser utilizar esféricas de este tipo, ¿vale? Posiblemente de lentes tipo G, que son las que nos dan las máximas prestaciones de la cámara. Y ahora ya nos metemos un poquito más en lo que es la interfaz, porque es importante. Estoy hablando demasiado de la parte técnica. La interfaz web, básicamente es lo que tenéis aquí. Tenemos varias formas de controlar la cámara. Obviamente tienes un mando remoto a distancia con el cual puedo hacer pues, una configuración muy o relativamente básica. Tenemos el RM IP500, que este ya existía, pero ya existía para controlar VRCs, no para controlar algo que es un camcorder. En el momento en el que sea un camcorder, necesitamos un botón de grabación, y en este panel no lo teníamos. Solución: podemos hacer una reasignación de los botones. Bueno, se puede decir que trabaje con esta cámara, pero necesitamos poner encima lo que llaman un faceplate, una especie de pletina aquí encima, por ejemplo, para que nos aparezca y nosotros entendamos que si le damos a este botón es el botón de grabación, ¿vale? Y luego la tercera forma de trabajar es con una interfaz como la que tenemos aquí. Perdonad un momentín, voy a salir del modo presentación, que es básicamente esto que tenemos aquí, ¿vale? Ahora vamos a hablar de ello largo y tendido, pero para que veáis las partes que tiene, he hecho una captura de esto y aquí tenemos cuáles son sus partes principales. Entonces, a la izquierda tenemos los presets de cámara, que son básicamente las posiciones. Ahí no tenemos memorizada la velocidad de transición de una posición a otra, porque de una a otra y de una a otra distinta tendría que tener para cada una de ellas una velocidad distinta y sería un lío brutal. Podemos obviamente cambiar la velocidad de transición de una posición a otra. ¿Para qué nos va a servir eso? Imaginad que tenemos un mismo plató, un escenario, en el cual hay público, y hoy vamos a grabar un debate político. Si queremos hacer una transición de un plano general de todo el público a la cara de la persona que está abajo a la izquierda, si es un debate político va a ser una transición normalmente seria, elegante, tal. Pero ahora mismo vamos a usar ese mismo plató para un programa de humor. Esa transición posiblemente va a ser mucho más rápida, porque queremos ver cómo de repente hay una carcajada general y nos centramos en ese señor o esa señora que tiene una risa muy simpática. Entonces, incluso la transición, la velocidad de transición, a nivel narrativo nos va a ayudar a la producción, porque la podemos configurar de distinta manera. Entonces, como os decía, aquí tenemos las posiciones prefijadas. Es muy fácil añadirlo. Ahora, si queréis, añadimos unas cuantas más. Aquí tenemos lo que tendríamos en el LCD de la cámara, de la propia cámara, que normalmente va a ser o bien la imagen de cámara o el menú, que se puede configurar aquí para verlo de una u otra forma. Ahora lo vamos a ver todo eso. Luego, unas configuraciones, las más relevantes de la cámara, las más relacionadas con el vídeo. Luego, aquí unos ajustes de cámara y aquí un jog, del cual desconfié mucho al principio, porque al principio lo primero que vi fue un iPad con esta interfaz y digo, uy, esto es muy chiquitito, pero tiene una sensibilidad muy buena para trabajar. A mí me ha sorprendido para bien, y de hecho, si queréis, vamos a verlo en directo, cómo es. Entonces, como os decía, aquí tenemos los presets, ¿vale? Entonces, si yo me voy a un preset de cámara, directamente lo pincho, y aquí hemos guardado algunos antes, ¿vale? Me da lo mismo los que sea, y ahora, si queréis, vamos a guardar otros. Tan sencillo como esto, pum, le doy al más y ya tenemos un preset nuevo guardado, ¿vale? Como veis, es muy sencillito, es como una VRC tradicional de toda la vida. Aquí tenemos, como os decía, el visor de la propia cámara, pero es que además, acordaos de que esto es un camcorder. Por lo tanto, ¿cómo manejamos los menús? Aquí no tenemos un LCD. Si despliego los menús, seguro que a más de uno os suena este tipo de menús, ¿vale? Es básicamente una evolución de los menús que tenemos en una FX6, con cosas añadidas y cosas quitadas, porque obviamente en una FX6 un menú como el Pan Tilt no tiene sentido, porque es una cámara fija, obviamente. Entonces, aquí tenemos distintas cosas. De hecho, hay una que la hemos descubierto antes, ¿verdad? Lo del servidor al que subir los clips. Aquí, por ejemplo, en la parte de Network, veis que podemos subir los clips a un proxy. En la última versión de la FX6 lo podemos hacer lo podemos subir a un FTP en calidad proxy, pero también
en calidad alta, ¿vale? Que puede ser incluso 4K. ¿Cuánto tardará en subir? Pues lo que le lleve, dependiendo de la red. Pero como veis, esto es como una evolución de una versión anterior de la FX6, pero yo creo que a día de hoy, si alguno ha manejado una FS7, FS5, F5, a nadie le puede sorprender este tipo de menú, ¿vale? Entonces nos sirve para configurar varias cosas. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer una cosa, que es lo que os decía antes, que es lo del sensor. Fijaos que ahora mismo estamos cubriendo más o menos, pues por aquí, 1, 2 y 3 rombos del techo, llamémoslo así, ¿vale? Si yo me voy al menú y le digo que en mi proyecto, en lugar de trabajar en formato full frame, como tenemos aquí, pasemos a Super 35, ¿qué es lo que nos va a ocurrir? Vamos a ejecutar. Aquí vamos a perder una señal, ¿vale? Porque aquí estábamos saliendo en 4K ese monitor, ¿vale? Pero ahora, ¿qué nos ocurre? ¿Os acordáis que antes veíamos casi completos los 3 rombos del techo? Y ahora, fijaos que nos hemos quedado prácticamente con 1. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que os decía antes, estamos yendo a un tele. Pero esto nos implica una cosa. Como estamos escaneando el sensor en lugar de en full frame 4K, nos hemos ido a Super 35 Full HD, automáticamente nos ha cambiado la resolución de grabación, ¿vale? Tened cuidado con esto, porque si ahora vuelvo a full frame, intuyo que esto es porque es una beta todavía. Aquí tendríamos también que cambiar el formato de grabación, ¿vale? Luego otra cosa importante, aunque lo voy a mencionar luego cuando veamos la parte trasera de la cámara, es que por un lado tenemos el códec de grabación, que siempre es progresivo, y por otro tenemos la salida. La salida puede ser entrelazada. ¿Por qué? Porque en un entorno broadcast, a día de hoy, nos guste o no, yo odio el entrelazado, pero todavía existe, tendremos que salir en 1920 por 1080 en entrelazado. Mientras que, a lo mejor, si estamos haciendo un streaming o si estamos grabando para cine o estamos haciendo cualquier otra cosa, normalmente vamos a salir en 4K, que va a ser pues un 50p, un 25p, 24p, lo que sea, ¿vale? Luego, daos cuenta de esto. Aquí, como decíamos antes, no solo tenemos Ultra HD, sino que tenemos 4K real, ¿vale? Lo que no tenemos, curiosamente, es 2K. 2K, sino que se nos queda en Full HD, ¿vale? Pero ya, si nos vamos a este valor, ya veis que aquí lo hemos cambiado y estamos grabando directamente en 4K. Los códecs de grabación en esta cámara, y no nos han dicho que vayan a cambiar, son XAVC Intra o XAVC Long-Op. Estos códecs están optimizados para vídeo. Sabéis que nosotros somos uno de los principales desarrolladores de códecs para vídeo, y hay otras marcas que usan nuestros propios códecs, pero aquí no contamos con el códec, por lo menos a día de hoy, como os digo, en PEG 2 a 50 megabits por segundo. Es decir, el estándar de broadcast habitual, de camcorder de broadcast, es decir, las cámaras de hombro de toda la vida, no lo tenemos aquí, ¿vale? Por ahora, que yo sepa, y creo que va a seguir siendo así, lo que tenemos como códec de grabación, perdón, me he ido aquí, como tenemos como códec de grabación es el XAVC Intra o XAVC Long-Op. Long-Op obviamente nos va a optimizar más el espacio de memoria, y el Intra nos va a permitir trabajar con mayor calidad, pero ocupando más espacio, ¿vale? Más cositas. Voy a quitar este menú de cámara y vamos a volver aquí. Aquí, fijaos que yo, por ejemplo, en la pantalla táctil de mi ordenador, puedo ir... Espera, es que lo tenemos configurado para que vaya muy, muy lento. No sé si os fijáis que estamos cambiando ahora mismo el encuadre, pero va muy, muy lento, porque hemos seleccionado que aquí la velocidad de giro sea muy lenta. Pero fijaos que es muy, muy sensible, ¿vale? Y que ahora mismo esos mismos movimientos que hacía antes los puedo hacer de manera mucho más rápida, dependiendo de cómo configure esta velocidad, ¿vale? ¿Puedes guardar una trayectoria de movimientos? Eso es una muy buena pregunta, porque esto se lo hemos planteado a Japón, pero el problema está en lo que te digo. Si hacemos una trayectoria entre esta y esta, otra distinta entre esta y esta, otra entre esta y esta, puede ser una locura, ¿vale? Entonces, por ahora, por lo menos, sí que tenemos la velocidad. Y creo que lo que están trabajando es que esa velocidad podamos jugar con la velocidad, o sea, hacer una curva Bézier, ¿vale? Con la propia velocidad. Luego aquí debajo tenemos algo parecido a lo que nos encontramos, por ejemplo, en una Venice, ¿vale? Y aquí veis cómo se ha desplegado el filtro ND, que además lo tenemos en automático.
Fijaos que el filtro ND solo, en estas cámaras, solo tiene 2 posiciones. Y luego, en una de esas posiciones, tiene muchos valores. Las 2 posiciones son plegado o desplegado, ¿vale? Entonces, ahora mismo el filtro ND lo tenemos en automático. Si lo paso a Clear, ya veréis que lo volvemos a retraer, ¿vale? Ahora está sin desplegar. Y en el momento en el que lo volvemos a poner, pasa, por ejemplo, a automático. Y en automático, dependiendo de la posición de la cámara, veis que ahora mismo está en 1/5, ¿vale? Si nos vamos aquí hay más luz, por lo tanto se mete en 1/4. Si nos vamos a una zona a lo mejor más oscura, aquí 1/4, menos de 1/4 no puede tener, a no ser que me vaya a la posición Clear. Pero si nos vamos, por ejemplo, voy a intentar aquí capturar este foco, aquí nos vamos a un 16avo, un 19avo, ¿vale? Que es lo que veis aquí, un 32avo, depende de la situación. Esto es lo que os decía antes. Fijaos que estoy variando entre posiciones en las cuales tengo distinta intensidad de la luz y la cámara me la está compensando, ¿vale? Por lo tanto, esto, si es un entorno en el cual no tenemos la luz controlada, os recomiendo dejarlo en automático, y si necesitamos mucha luz, pues directamente lo pasamos a Clear, y obviamente que esto no se vea en directo, y ya está, esa transición que no se vea en directo, ¿vale? Más cositas. Recordad que esto es un camcorder. Como es un camcorder, nosotros tenemos nuestra tarjetita en la cual se ha guardado el material, y esto lo tenemos aquí en las ranuras laterales de la cámara. Por lo tanto, si recordáis, en la FX6 tenemos un menú que es el de thumbnail para ver los clips que hemos grabado. Entonces aquí nos aparecerían aquí, pero me va a decir que no tienes nada. Obviamente no hemos grabado nada porque no tengo ninguna tarjeta metida, ¿vale? Y luego aquí tenemos una serie de ajustes, ¿vale? Que son básicamente movernos por los menús de cámara, pero con una interfaz un poquito más amigable o más en formato web. Entonces, simplemente para recapitular, opción 1, la más básica y la que yo creo que casi nadie va a usar, a no ser la primera vez, para ver que todo funciona. Puesta en marcha. La segunda, que es quizá la más profesional y más tradicional, que es con un RM IP500. Y la tercera, con una interfaz visual, ¿vale? Que puede ser un ordenador, que puede ser una tablet, que puede ser cualquier cosa, incluso con el teléfono. Reconocemos aquí un código QR que nos trae la cámara en esta partecita lateral. Aquí hay un código QR, lo leemos con nuestro teléfono y luego le metemos usuario y contraseña y tenemos esta misma interfaz dentro del teléfono. Obviamente yo aquí no estaría controlando VRCs, pero me viene bien a lo mejor para moverme por los presets, ya depende de cada situación. O un presentador con una tablet para ir a las llamadas de presets de cámara. Pues tiene bastante sentido. La configuración que tenemos aquí, que además debería haberla explicado hace un ratito, es la cámara está conectada a través de un RJ45 a un router, y a ese mismo router tenemos conectado el IP500 y este ordenador. Podemos conectar más ordenadores, podemos conectar más cámaras, es decir, tenemos una configuración bastante flexible, y de hecho eso vamos a verlo un poquito más adelante. Por no saltármelo, estos son ejemplos que se me han ocurrido a mí, pero no me gusta guiar a nadie. No le voy a decir a nadie, esta es una cámara para ti o no es para ti. Estos son algunos ejemplos de sitios en los cuales creo que tiene sentido utilizar esta cámara. Y por ejemplo, aquí aparece algo muy curioso, como puede ser una crash cam. O sea, esto como cámara de riesgo acompañando a una Venice, teniendo en cuenta que podemos salir en RAW a 16 bits, tiene mucho sentido, ¿vale? Porque no arriesgamos el sensor de la Venice o toda la Venice, sino que directamente la tenemos que montar en un brazo ruso y puede tener ese coche un accidente, pues en ese caso usar una cámara de este tipo. Pero aquí, estos puntos suspensivos, sois vosotros. Si os identificáis con alguna de estas cosas, bien. Si no, sois vosotros los que le vais a dar la aplicación, porque a mí no me gusta tanto guiar sobre quién tiene que usar estas cámaras, porque creo que cada uno es libre. La parte trasera de la cámara, aunque luego os podéis acercar aquí y mirarlo, pero básicamente lo que tenemos es esto. En el lateral el tarjetorio, que lo llamo yo, ¿vale? Pero en la parte trasera hay algunas cosas que son interesantes. Lo primero, el conector LAN me puede llevar alimentación a través de PoE++, como decimos, ¿vale? Entonces no necesitaríamos alimentarla a través del conversor AC-DC. Tened en cuenta que este conversor es el mismo que tenemos para la FX6 y para la FX9. No es, si habéis manejado la X3, la FS7, no es el de la puntita amarilla, que creo que iba a 16 voltios y medio o algo así. Aquí nos vamos a 19 voltios y medio, el sensor es más grande, requiere más voltaje, requiere más consumo, ¿vale?
El conector LAN, que como os digo puede ser PoE++, ¿vale? Timecode, ¿vale? Lo cual tiene mucho sentido para si estamos en un multicámara o estamos grabando clips y queremos que todos vayan enclavados luego en la línea de tiempos. Genlock para si estamos trabajando en estudio. La salida SDI, que como os he dicho antes, puede ser independiente de la salida HDMI. Podemos estar saliendo por esta en 4K y por esta en Full HD entrelazado, o en las dos por 4K, porque esto es un 12G SDI, que es una de las cosas más brillantes de esta cámara. Aquí tenemos una opción, que es el rollo misterioso, que yo no sé los japoneses qué querrán hacer ahí, pero aquí nos aparece un último conector, que creo que es la única cámara que lo tiene en un solo XLR de 5 pines, para entrada balanceada de audio. Recordad que es un camcorder, por lo tanto tendremos que tener una entrada de audio. Necesitaremos a lo mejor un conversor, porque los micros que tenemos normalmente son de triple XLR, eso, meterlo en un solo conector de 5 XLR, pero vamos, esto lo hemos visto, por ejemplo, con la Venice, es habitual trabajar así, porque tiene una sola entrada doble balanceada. Vale. También tiene una salida de fibra óptica, ¿no? Por lo que veo. Exacto. De fibra óptica. Que ahí todavía no sabemos cómo va a trabajar. Obviamente tenemos protocolos de streaming, ¿vale? No soy muy experto, disculpadme por esto, con los protocolos. Tenemos por ahora en NDI-HX con licencia a pagar. Vamos a tener SRT, perdón, joder, siempre. Y RTMP. Bueno, hay una tablita al final, que es que, es que mi cabeza ya veis lo chiquitita que es y no me da para todo lo que quería memorizar. Esta es una configuración básica que no aporta. Hay una parte que sí que es posiblemente nueva, pero es básicamente lo que hemos visto en las VRCs de toda la vida. En línea discontinua tenemos la señal de vídeo. Sale de cada una de las cámaras y entra en mi mezclador de vídeo o en mi matriz de vídeo y luego se lleva pues, a multipantalla o al panel de monitorado, etcétera. Nada nuevo. Luego, por otro lado, la línea continua es la señal de control, que es ese RJ45 que os he dicho antes, gracias al cual conectamos cada una de las cámaras con el switch o el router, ¿vale? Al cual está conectado también el RMIP500 o la tablet o el ordenador, o a lo mejor un punto de acceso wifi para llevar pues, una tablet en mi escenario, lo que sea. Pero hay otro tipo de señal, que es la que vemos aquí, gordita, ¿vale? El mezclador de vídeo tiene que lanzar los talis, ¿vale? Y esto, a pesar de que es un camcorder, también es una cámara y tenemos el tali aquí marcado. Es esta lucecita de aquí que se ilumina en 2 o 3 colores, la verdad es que ya no me acuerdo. Rojo, verde, vale. O sea, naranja no tiene, ¿no? Me parece. No. Vale. Pero esos talis tenemos que activarlos. Normalmente los talis podían ser por GPI, tradicionalmente, y necesitarían otro cableado distinto. Aquí no, aquí, si directamente del mezclador de vídeo los llevamos al IP500, cuando hagamos una conmutación en el mezclador de vídeo, el propio IP500 a través de Ethernet nos va a reenviar esa señal de tali. Entonces lo vamos a tener todo mucho más limpio y aseado que con un cableado nuevo. En el caso de trabajar con NDI, ese protocolo de tali ya viaja. Está integrado, exacto. Entonces se simplifica ese proceso. Un detalle a comentar con el tema del Plus Plus, como decías Álvaro, está cercano a los 20 voltios la cámara, entonces cuidado con el switch que se seleccione, porque vamos a necesitar, en función de la cantidad de dispositivos, si hay varias cámaras Plus, lógicamente que puedan mantener tensión para cada una de las cámaras. Y la distancia también. La distancia, son unos 50 metros aproximadamente. Claro. De hecho, una configuración que no nos extraña que veamos en un futuro próximo es esto montado en un trípode chiquitito, el típico Manfrotto, poco intrusivo. Chiquitito, bueno, que aguante. O montada en el suelo, ¿vale? Pero con un solo cable tirado, ¿vale? Porque recordad que tenemos aquí el tarjetero, entonces no vamos a necesitar nada más que un solo cable Ethernet que lo una con un switch PoE y podemos nosotros estar escondidos con nuestro ordenador o nuestra tablet conectados a ese switch PoE y la cámara que sea solo a través de un cable. Le ponemos una protección suficiente, unos helechos por encima y a grabar al cornejo salvaje o al bicho. Behind the musgo. Y aquí tenéis una tablita, obviamente yo todo esto ni me lo sé ni me lo quiero saber, pero hay más o menos 7 cositas que son las que os hemos marcado en amarillo, que creo que son las más importantes. De esas 7 cosas creo que estaría bien que os aprendieseis 3 para el examen que luego os vamos a pasar. Entonces, cosas importantes que añade o que son especialmente notorias de esta cámara. Lo primero, el sensor, que es la primera vez que tenemos un full frame dentro de una cámara robotizada. El autofoco, incluso
al ojo, que nos va a ayudar mucho, puesto que es un full frame, necesitamos algo que nos ayude con el foco, y luego los filtros ND electrónicos delante del propio sensor. Entonces, la conjunción de todo eso nos va a ayudar, son automatismos que nos van a ayudar mucho para una producción. De nuevo, por primera vez se ve un sensor full frame en una BRC con lente intercambiable, entonces tenemos la montura E, que tantas alegrías nos ha dado, podemos alimentar con el PoE++, que lo llamamos, tenemos la entrada de audio directamente en el cuerpo de la propia cámara, audio balanceado de 2 canales, y por último tenemos la salida RAW a 16 bits, ¿vale? De estas 6, 7 cositas, elegid las 3 que queráis para memorizar, para llevaros a casa, porque quiero que llevéis algo a casa, aparte de la chapa que os estoy dando. Si sois frikis de los datos, esta tabla os gustará, esta otra también os gustará, y de hecho tenemos otra más donde aparecen 2, otra traspa en la que aparecen 2 tablitas. Todo esto, insisto, yo ni me lo sé ni me lo quiero saber, porque todos estos datos aparecen en la página web, aparecerán en el catálogo, tendremos el manual, etcétera. Entonces no hace falta que memoricéis nada de todo esto. El más importante, tira para atrás. La velocidad de giro. Sí. Porque hay muchas PTZs o muchas cámaras robotizadas y en un momento dado es necesario, lógicamente, lo que sería el giro. Es decir, tener casi 60 grados en un segundo, teniendo en cuenta que podemos dar casi lo que sería la circunferencia completa, realmente significa que podemos hacer planos muy rápidos. Sí. Ese es un dato que realmente hay que tener en cuenta porque no todas las cámaras permiten motorizaciones tan rápidas. Moverse la cámara sí, pero tan rápida como esta realmente es difícil de ver. Y de hecho también incluso, por ejemplo, para hacer un zoom lento, que eso en un programa de entrevistas, ese zoom tan sutil, cuando alguien va a decir algo importante que de repente parece que hay un zoom que notas que está cambiando algo, que es parecido a una respiración de foco prácticamente porque es muy lento, ese foco lo vamos a poder, o sea, ese zoom lo vamos a poder hacer gracias a que puede ser muy lento. De hecho, ya lo habéis visto antes que estaba moviendo la cámara y puede hacer unos paneos y unos movimientos, incluido el zoom, que son muy lentos. Punto importante también, casi 5 kilos de peso, por tanto, si tiene que ir sobre un trípode, sobre un slider o lo que sea, lógicamente necesita que sea algo suficientemente fuerte, no solamente para que aguante la cámara, sino para que cualquier movimiento que haga la cámara, la vibración de la propia cámara no lo transmita directamente, o no baile todo, que en definitiva podría afectar a lo que sería la grabación. Decías que la cámara tiene 2 tarjetas. 2 tarjetas. ¿Puede grabar con códecs independientes? ¿O puede grabar, digamos, de forma seguida o duplicada? Creo recordar que es con el mismo códec, pero con distinta resolución. O sea, podríamos proxy tener... en alta. Proxy, por supuesto, o sea, en cualquiera de los casos puedes grabar proxy y alta, Vale. pero luego existe la posibilidad de grabar en alta, tanto en 4K como en HD. Bien. Pero eso te lo tengo que confirmar, porque en la FX6 es así, podemos grabar... Eso, si nos vamos a intra 4K o intra Full HD, si nos vamos a long op 4K o Full HD, lo que no podemos es cruzarlos, pero vamos, creo que no tiene sentido. ¿Grabación continua? Pues tenemos grabación continua, duplicado, ¿no? Duplicada, y si la relay, si se acaba una tarjeta pasará a la siguiente. Y nada, por supuesto podemos grabar, lo que pasa es que ahora mismo creo que no tengo la tarjeta metida. Ah, sí que había una, ¿vale? Ya decía yo, digo, joder, aquí cuando me voy a los thumbnails, que estábamos viendo. Se te ha dominado el piloto de grabación. Bueno. De hecho, eso, lo que le decíamos antes, fijaos cómo es, que es muy chulo, es bastante bonito. Sí. Y nada, no sé si... O sea, a ver, aquí ya podríamos profundizar todo lo que, sobre todo que sepáis y queráis, porque es que yo quizá no me da más de sí la cabeza para irme a un nivel más profundo que esto, pero sobre todo yo creo que la parte que queda como tarea para vosotros, como deberes, es pensar qué aplicación o cómo os puede ayudar esta cámara, que creo que es bastante. O sea, seguro que a más de uno ahora la veis de distinta manera que hace una hora, o eso espero, porque creo que os puede ayudar bastante. O sea, hay tiros de cámara, hay planos que a lo mejor antes... Mira, por ejemplo, un ejemplo que siempre pongo. ¿Recordáis lo que os he dicho antes del cantante o la cantante que queríamos que se dilatase las pupilas? Imaginad que queremos combinar eso con un dolly zoom. Pues podemos dejar el plano focal fijado al ojo, podemos dejar el ND automático y a la vez, si lo montamos en una slider que se aleja del sujeto, del actor, si a la vez hacemos zoom desde el remoto, podemos hacer ese cambio de profundidad y hacer un dolly zoom. Posiblemente, a lo mejor no a la primera, a la segunda, porque yo soy muy patán y seguro en la primera la lío, pero en lugar de llevarnos 10 o 12 tomas,
a la segunda lo tenemos ya hecho. Y es algo que puede hacer una sola persona, apoyada por los automatismos y por las características que tiene esta cámara. Yo creo que hay que esperar un poco a ver cómo evolucionan, es decir, los terceros fabricantes. Imaginemos como es el caso de Scarhoff, para otros fabricantes, o incluso para la propia Sony, tienen interfaces opcionales más o menos sofisticados, tipo RCPs, etcétera, donde tenemos, por ejemplo, todo lo que se llama los ajustes de color. Y ahí, por ejemplo, hay un modelo que además selección de cámara y ajustes sobre cada uno de ellos. Por tanto, a medida que supongo que los protocolos son estándar, me imagino, los diferentes terceros fabricantes irán sacando accesorios. Hay otro también curioso que es CianView, no sé si lo conocéis, bueno, sí. que os puede servir. Entonces el sensor lo más próximo sería una FX6. Es el mismo sensor. Es el mismo sensor. De hecho, voy a preguntar así. No, sí, que es lo mismo, De hecho, viene bien que lo preguntes. A ver, la FX6 tiene un año y medio aproximadamente. No sé si le han hecho algún cambio a nivel de procesador, pero me imagino que a nivel de sensor no han cambiado nada. Una cosa que sí que viene bien destacar es que el sensor de la FX6, aunque es del mismo tamaño que el de una FX9 y del mismo tamaño que el de una Venice, no son el mismo sensor. El de la FX6 es 4K, el de la FX9 es 6K. Y el de la Venice, si es la Venice 1 es 6K, si es la Venice 2 ya puede llegar a ser 8K, pero no tiene nada que ver el 6K de la Venice con el 6K de la FX9, ¿vale? O sea que lo bueno es que nosotros, a pesar de que tenemos esta línea, llamémosle, es que lo han llamado así y me parece acertado, esta línea que llamamos Cinema Line, hace 2 años, primero no existía porque lo único que teníamos era la Venice 1 y la FX9, pero si te fijas, como detalle curioso, en ninguna de las dos aparece la palabra Cinema Line. La palabra Cinema Line apareció con la FX6. Me acuerdo que la primera imagen que tuvimos de Cinema Line era Venice, FX9 y FX6. Fíjate, a día de hoy, todos los modelos nuevos que se han incorporado, y de hecho incluyendo esta que anunciamos fue la semana pasada, me parece, que la FX30, y de hecho es una que me hace... Hay un argumento que me quita de la boca, que es que digo, todas las cámaras de Cinema Line son full frame, hasta la semana pasada, en la cual hemos anunciado la FX30, que ya se va a Super 35 o a PSC, pero el resto son todas full frame, el resto son todas full frame, lo he dicho correctamente, es que joder, todas con montura E, incluso las Venice, ¿vale? Porque aunque delante de la montura E tenemos una especie de adaptador, un tubito que nos la convierte en PL, pero si quitamos ese adaptador, lo que hay debajo nativamente en la propia cámara es una montura E. Esa montura E es ligeramente distinta a lo que tenemos, por ejemplo, en esta cámara. En esta apretamos un botón y sacamos la lente girándola un ángulo más o menos de 45 grados, mientras que en la Venice 1, en la Venice 2 y en la FX9 es un poco más complicado y de hecho no recomiendo que lo hagáis la primera vez con la cámara aquí debajo del sobaco. ¿Por qué? En la FS7 cogías la cámara, apretabas, en la FS7 1, perdón, apretabas el botoncito, girabas la lente, cogías la otra lente y se la ensamblabas y ya está. Ahora no, con esa otra montura que tenemos, bueno, con esa otra corredera, porque es como un anillo corredero, lo que haces es levantar un pequeño pasador de seguridad, giras el anillo y entonces sacas la lente. Entonces me falta una mano para eso. Tened cuidado, hacedlo sobre una mesa. Yo ya he conseguido alguna vez cambiarla sin que se me caiga la lente al suelo, a la tercera, lo conseguí. Vale. Pero tened cuidado porque este nuevo sistema de la montura E, que insisto tenemos en la Venice 1, en la 2 y en la FX9, es más robusto, es más parecido a una montura PL, pero no es quizá tan ágil como apretar un botón y sacar la lente, ¿vale? Es un poquito más complicado porque lleva un anillo que además tenemos que desplazar, ¿vale? Y de hecho, como todos somos muy brutos, cuando ponemos lentes a las que le tenemos mucho cariño, normalmente ese anillo lo apretamos mucho. Entonces luego, cuando llega el momento de desapretarlo, dices, la madre que me parió, ¿para qué apretar esto tanto? Y nada, esto es prácticamente todo. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Si tenéis la curiosidad por ver la cámara, por toquetearla, o trastear con la interfaz.